estar en conexión con Cristo. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque podemos compartir el pan espiritual también a través de los medios, a través de este medio que Dios nos permite usar para expandir su reino a través también de cada familia en la tierra. Disponemos nuestro corazón para adorarle, para tener un tiempo de conexión con Él a través de cantos y a través de su palabra. Y que este día tú lo puedas vivir plenamente en Él, plenamente en Él. Dice Colosenses 3:15, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Dejémonos gobernar por su paz. Que nada nos arrebate esa paz. Mientras seamos agradecidos de todo corazón, en todo tiempo y en todo lugar, con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo darte gracias, Dios, por todo el amor que viniste a dar, por todos tus hechos y por lo que harás? Mi corazón da gracias. No tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar. Gracias, Dios, por tu vida y la cruz lleva tu amor derrama y mi alma salva. Mi corazón da gracias. No tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar. En todo mi ser, mi vergüenza quitó, mi pasado no es más, tu gracia me llenó. No tenías que venir, pero estás aquí. Oh,
mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, entraste en todo mi ser, entraste en todo mi ser, mi vergüenza quitó, mi pasado no es más, tu gracia me llenó, no tenías que venir, pero estás aquí. Entraste en todo mi ser, mi vergüenza quitó, mi pasado no es más, tu gracia me llenó, no tenías que venir, pero estás aquí, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar. Somos transformados en el corazón, Señor, en el resplandor de tu gloria derramada. Somos transformados en el corazón, en nuestro interior, al contemplarte a ti a través de tus palabras. Somos confirmados, somos transformados al oírte hablar, al leer tu palabra. Somos transformados en nuestro corazón por esa gloria postrera que es mejor que la primera, pues la primera gloria moraba en un tabernáculo hecho de materiales, pero esta gloria postrera mora en un tabernáculo hecho de carne y hueso, hecho a la medida, perfecto diseño de tu corazón, cada vida, cada familia. Por eso decimos, Señor, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bienvenidos a Cielos Abiertos. Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Familia, recibí un gran abrazo. Espero que hayas tenido una gran semana. Y si estás con nosotros de visita, déjame darte la más cordial bienvenida. En este lugar
estudiamos la palabra de Dios y creemos que tenemos un Dios de milagros. Así que si tú estás necesitando un milagro, quédate con nosotros, porque la palabra de Dios siembra semillas de fe que pueden traducirse en esos milagros que estás esperando para tu vida. Hoy vamos a seguir hablando de reino, ¿qué te parece? Y cuando hablamos de reino, necesariamente nos lleva a hablar de diseño. Y como está escrito en Génesis, capítulo 1, versículo 26, te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Continúa diciendo, ellos reinarán sobre, y empieza a mencionar diferentes aspectos de la creación. Y más adelante en el versículo 28, Dios bendice a la raza humana y les dice, gobiernen y reinen. Entonces, el diseño original de los seres humanos era de llevar consigo la gloria de Dios y reinar y gobernar sobre todo lo creado. Y esto es importante porque el reinado se ejerce, ¿sabes? Es algo que no es algo que es un título, es algo que más bien define una función, define un propósito en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Sabemos del tremendo desliz que hubo en el huerto del Edén y yo creo que todos podemos identificarnos, todos hemos tenido esos momentos en la vida, ¿verdad? Y la palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y buscando esta palabra destituido, realmente significa fueron relevados del puesto, fueron relevados del cargo a través del pecado. De alguna manera, como seres humanos, perdemos nuestro diseño original, perdemos el rumbo de nuestra vida, pero ese no es el propósito de Dios. Leímos en el Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza para que reine y señoree. Y como nosotros bien sabemos, a Dios nada le toma por sorpresa, lo aprendimos el miércoles. Y esto quiere decir que independientemente de las faltas y de las fallas que hayamos tenido en nuestra vida o que vayamos a tener aún en el futuro, Dios ha provisto una solución. Dios ha tendido un puente para que nosotros podamos regresar a ese diseño original. Y fíjate que en Éxodo capítulo 19, versículo 3, encontramos una conversación entre Dios y Moisés, y te la quiero leer. En el versículo 3 dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito esto y decimos, comunica esas instrucciones a la familia de Cielos Abiertos? Anúnciale a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, y este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Cuando leí esto dije, ok, este es el mensaje que hay que transmitir a la familia de Cielos Abiertos. Somos para Él una nación santa, para Él somos especiales, somos un reino de sacerdotes. Pero quisiera hacer un énfasis en dos de los versículos, porque Él les dice, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, y Egipto era un lugar de opresión para el pueblo de Israel. En Egipto pasaron 400 años bajo el yugo de una esclavitud. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos en nuestra vida en donde hemos sido sujetos de opresión? Quizás hayamos pasado por situaciones difíciles y aún hemos tenido parte en cosas que nos han parecido atractivas en el momento y han terminado siendo una esclavitud y una pérdida tremenda en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, que nos aman. Pues de esa manera se encontraba Israel bajo el yugo de los egipcios. Pero Dios les dice, ustedes vieron lo que yo hice con ese yugo, yo lo quebranté. Yo llegué a ustedes, yo los visité en Egipto y yo los saqué de ese lugar, así como Él
tiene el poder para sacarnos de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces por eso, teniendo ese testimonio en el corazón de ellos, apela a ese testimonio, les dice, ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos. También hablamos del poder del testimonio, de las cosas que Dios hace en nuestra vida, que nos encaminan y que nos permiten mirar con una expectativa mayor hacia adelante. Por eso nosotros nos aferramos a creer que lo mejor de nuestras vidas está por venir. Y entonces, Egipto también representaba no nada más este lugar físico, sino un sistema que había impreso en el corazón de los judíos una manera de pensar y una manera de ser, acorde con la esclavitud que estaban viviendo, de tal manera que en 400 años la identidad de esta nación santa había quedado borrada por completo. Quedaban a lo mejor vestigios, quedaban a lo mejor una que otra historia contada de abuelo a bisnietos y así, ¿no? Pero como identidad y como forma de ser y de actuar, se había borrado por completo quiénes ellos eran por causa de esa esclavitud, por causa de ese tiempo. Y el sistema de este mundo tiene ese efecto en nuestras vidas. La palabra dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de aquellos que caminaron lejos de Dios. Dice, les cegó el entendimiento para que no les resplandeciese la luz, para que no tuvieran revelación, para que no tuvieran visión de lo que Cristo Jesús vino a hacer en esta tierra. Y eso es lo que hace el sistema del mundo en nuestras vidas. Dicta nuestra manera de pensar, dicta nuestra manera de actuar. Y por eso es tan increíble que les dice, ¿saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila? Yo preguntaba por qué específicamente Dios les habló de esa manera. Y es que las águilas son animales, son aves de altura. Un águila no la vas a encontrar, o rara vez, o quizás lastimada o perdida, no la vas a encontrar a nivel de piso. Siempre las águilas están en lugares altos y ahí es donde ellas crían a sus polluelos, a sus aguiluchos. Y cuando la mamá aguilucha considera que los aguiluchos están listos para volar, no los trae al piso, sino que en ese ambiente, en esa atmósfera, en esa realidad de altura, en ese lugar es que comienza a tratar con ellos. En lo natural, el águila lo que hace es que toma esos polluelos, los sacude del nido y aquellos empiezan a papalotear tratando de no caer. Y si el águila mira que cualquiera de ellos está aproximándose o descendiendo de manera peligrosa, vuela por debajo del polluelo y lo levanta en alas de águila. Pero date cuenta que no empieza a nivel de piso, no empieza en el sistema de la tierra, empieza en un sistema de cielo, a entrenar a sus hijos sobre alturas, de tal manera que estas alas de águila representan caminos más altos, caminos del cielo, que quiere Dios hacer este ejemplo para decir, mis hijos que fueron diseñados originalmente para reinar, están siendo capacitados en una altura. Y a la nación de Israel, eso era lo que les estaba diciendo, en altura los estoy capacitando, en caminos más altos. Dice, los traje hacia mí. Y no voy a entrar todavía en ello, porque quiero leerte algo que está en Isaías, capítulo 55, versículo 8, y creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero te lo voy a leer otra vez. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Versículo 9 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos están más altos que sus pensamientos. De tal forma que el Señor nos está llevando a entender a través de la Escritura, y esto era lo que Él estaba recordándole a la nación de Israel. Ustedes no son como cualquier nación, ustedes son una nación que está diseñada para reinar, diseñada para gobernar, diseñada incluso para el sacerdocio, para ser apartados, para ser especiales, para ser
únicos, para tener respuestas, para ser salvos, para manifestar esa salvación, para hacer luz a las naciones. Y por eso es impactante este pasaje en Isaías, porque Dios reitera y dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos o como los pensamientos del sistema. Por eso necesito llevarte a alturas. Y las alturas a veces asustan. Por lo menos a mí no me encantan las alturas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás mirando desde un lugar alto hacia abajo se ve todo tan impresionantemente amenazante. Pero Dios dice: no te preocupes. Cuando las situaciones requieren una educación de altura, un entrenamiento en caminos del cielo, en caminos más altos, yo estoy ahí para llevarte en alas de águila, para que en el momento que a lo mejor no encuentras manera de retomar, de comenzar a volar en esto nuevo que yo te estoy dando, voy a venir y yo voy a volar por debajo de ti, te voy a volver a levantar a un lugar seguro para que lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a intentar hasta que aprendas a permanecer en ese lugar, en lo alto, porque mis caminos son más altos, los caminos del cielo son más altos. Y acordémonos que dice: los traje hacia mí. Qué impresionante que esté esta frase en ese lugar. No les dice: los traje para meterlos al desierto y que empiecen a caminar porque vamos a esa tierra. No. Lo primero en el corazón de Dios, y lo recuerda para ellos, porque muchas veces pasamos por circunstancias donde se nos olvidan las cosas que Dios nos ha hablado, pero Él es bueno acordándonos y dice: los traje a mí. Es muy importante esto que está aquí. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a esa imagen y semejanza que leíamos en el primer pasaje de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes de poder poner en práctica la siguiente etapa del plan, es muy importante para Dios restaurar su imagen y semejanza en nuestras vidas, restaurarnos a ese diseño original, encaminarnos en ese punto de relación, de intimidad, ¿sabes? Y dice: los traje hacia mí. Había mucho por hacer, mucho por conquistar, pero la prioridad del Padre Celestial, porque Él sabe que si no se restaura nuestra identidad, si no retomamos esa imagen y semejanza, podemos recibir una misión, pero estaremos perdidos en la visión. Y es muy importante tener ojos para ver por dónde andamos. Y esos ojos que Dios quiere que tengamos no son ojos que aprenden a ver las cosas aquí abajo, sino son ojos que aprenden a ver las cosas del cielo. Qué padre escritura, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¡Qué impactante! Antes no la tenían, pero ahora son pueblo de Dios. Por lo tanto, para Él es muy importante empezarnos a entrenar y empezarnos a renovar en lo que realmente significa ser su pueblo. Algunos llegamos a pensar que somos cristianos porque vamos a la iglesia quizás 1 o 2 veces a la semana, y porque a veces leemos la Biblia y porque tenemos una manera un poco diferente de vivir. Pero sabes, el cristiano como tal es aquel que tiene una identidad en Cristo Jesús, que no está descrito por dónde va o qué actividades tiene propiamente, sino quién es. Y si su nombre es conocido en los cielos, y si tiene esa relación con Dios vibrante, que no necesita definirse por tiempos o por cosas que haces, sino por quién eres, porque has estado en esa presencia, porque has sido expuesto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Pedro escribe en esta carta y dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Yo te quiero animar y te quiero exhortar y te quiero decir: tú eres pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. En otras palabras, ese antes está hablando de un tiempo en nuestra vida que estaba
definido por ese pasaje de Romanos 3:23. Todos pecaron, todos están destituidos. Perdimos la chamba, nos corrieron, nos corrieron del huerto, ¿sabes? Fuimos apartados de ese propósito, de esa imagen y semejanza, por causa de nuestras propias acciones, no por causa de un deseo de Dios de hacernos a un lado. Ese no es Dios. Pero dice, antes no recibieron misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir algo que te mereces. Eso es misericordia. Nosotros habíamos en el pecado, dice, siendo destituidos, siendo merecedores a permanecer muertos espiritualmente. Y antes de Jesús, esa era la condición de los seres humanos. Pero Jesús viene para reivindicarnos con el Padre Celestial. Y los que antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de parte de Dios. Ahora han recibido libertad. Ahora han recibido perdón. Ahora han recibido esperanza. Ahora han recibido sanidad, tanto física como en tu alma, como en tu mente. Y en este momento yo declaro que todos los que están enfermos, en el nombre de Jesús, bajo el poder y la unción de este mensaje, sanan ahora mismo. Yo declaro también que todos aquellos que han estado oprimidos en su mente, en sus emociones y en su corazón, ahora mismo yo paso el mensaje de Cristo Jesús y declaro que hay apertura de cárceles para todos aquellos que han sido oprimidos. En el nombre de Jesús, ahora mismo, toda depresión se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda inestabilidad se va en el nombre de Jesús. Toda tristeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que viene sobre ti un espíritu de fe, que viene sobre ti el mismo Espíritu de Dios y te arropa en poder para que puedas salir de ese lugar y saber que Dios está tocando la puerta de tu corazón, que Dios está hablando palabra directamente a ti y Él te está haciendo libre ahora mismo y Él te está haciendo sano ahora mismo, porque el que antes no recibió misericordia, ahora a través de Cristo Jesús recibe misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es un Dios poderoso. Entonces, ¿qué cambió? Porque hay un antes y un después. Pues ahí mismo en el versículo 5, un poquito antes, dice, somos sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. ¿Qué cambió? Que ahora tenemos un mediador. La palabra dice en 1 de Timoteo 2:5, dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador para reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Me encanta que aquí en Timoteo se refiere a Jesús como el hombre. ¿Por qué? Porque sí es importante. Yo creo que hay un punto especial. Dios quiere que nosotros sepamos el valor que tiene que el Verbo de Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, que Cristo Jesús mismo, que Dios mismo se haya apersonado de esta situación de distancia, de falta de perdón, de falta de imposibilidad de conexión, de pérdida de identidad, de pérdida de propósito, de pérdida de destino. Y por eso es tan impactante para mí que diga aquí, Jesucristo, hombre, es nuestro mediador, es aquel que vino y aquel que padeció las mismas cosas que nosotros. Hebreos lo describe como un sumo sacerdote que puede identificarse con nosotros en todas las cosas. Qué padre, ¿no? Y Él es el mediador, es el que está entre nuestras faltas y la santidad de un Padre Celestial al cual no se puede acceder a menos que nosotros nos vistamos de Cristo Jesús y podamos entrar, así como entró Jacob con una vestimenta de Esaú, ¿verdad? A obtener la bendición del Padre. Nosotros tomamos esa vestidura, nos vestimos de Cristo Jesús para entrar en ese lugar en donde el Padre
al tenernos enfrente, vuelve a ver esa imagen y semejanza a través del Hijo y podemos recibir acceso y podemos estar en ese lugar de presencia. Por eso no puede ser una cosa ligera el saber que podemos estar en la presencia de Dios, el saber que tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana, el saber que no somos cristianos unas cuantas horas al día, ni somos cristianos por actividades que tenemos propiamente, sino porque amamos a Cristo Jesús y tenemos una nueva identidad en esa imagen y semejanza que es restaurada en nuestras vidas a medida que nos exponemos a Cristo Jesús a través de su palabra. A medida que lo vemos a Él, lo podemos reflejar. En la medida que recibimos su Espíritu Santo, de lo que hablábamos la semana pasada, estamos en ese lugar de presencia, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, estamos poniendo por obra las cosas que el Espíritu Santo comienza a poner en nuestro corazón y empezamos a crecer en la capacidad de escuchar. Se empieza a activar en nuestra vida la vida de Cristo Jesús, se empieza a activar en nosotros el poder del que nos hablaba el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ya ha venido sobre ti, ese Espíritu Santo que testifica de lo que yo te acabo de decir, ese Espíritu Santo que llenó de fe tu corazón en el momento que declaramos la palabra profética sobre sanidad, sobre libertad. ¿Sabes? Ese testimonio del Espíritu que te permite salir un poco, ir a un lugar alto y ver las cosas como el cielo las ve y dejar el sistema del mundo. El sistema del mundo necesita tocar, necesita mirar con estos ojos, necesita oír con estos oídos. Es tan limitado. Nosotros vivimos en una realidad diferente, en una realidad donde la fe hace que las promesas de Dios, que la palabra de Dios tenga sustancia. No en lo material de esta dimensión, sino en una cuarta dimensión, en la dimensión de la fe. Quiero cerrar con este versículo que está ahí en Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, dice, Él, hablando de Jesús, ese mediador, dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿No das gracias a Dios por eso? ¿No glorificas el nombre de Jesús por eso? Fíjate lo que dice exactamente este versículo. Dice, este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Yo no sé cuántos necesitaban recibir este mensaje el día de hoy. Sé que es posible que tú conozcas personas que necesitan escuchar este mensaje el día de hoy. Lo que también sé a través de la palabra, a través de lo que estamos leyendo, es que ese es el mensaje preciso para este tiempo, para este día, en donde Dios está diciendo, quiero tratar contigo, quiero tratar esa identidad, quiero que a través de ser expuesto a mi presencia, tú puedas reflejar mi imagen y semejanza, que puedas reencontrarte en mí, que sepas que yo tengo caminos más altos y pensamientos más altos y que quiero llevarte a entrenarte en alturas, entrenarte en esas alturas que quizás se miran un poco intimidantes, pero una vez que comiences a extender tus alas y empieces a probar lo que es volar en lugares altos y tener una visión del reino de los cielos para tu vida, no vas a querer bajar a este sistema terrenal nunca más. No digo que vas a vivir en una nube extraña. No estoy hablando de eso. La manera de pensamiento del cielo, la formación de caminos altos es totalmente aplicable en la tierra, totalmente relevante para tu día a día. Práctica, totalmente práctica. Y el miércoles voy a hablarte de algo súper práctico que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres estar aquí el día miércoles? ¿Quieres conectarte con las redes de Centro Cristiano Cielos Abiertos? Porque vamos a hablar de manera práctica qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas.
quiero decirte que es un privilegio y un honor haber llegado hasta tu casa, haber podido traer este mensaje a tu vida. Yo sé que de parte de Dios cosas grandes vienen para ti. Te quiero animar, quiero decirte que no pierdas la esperanza, que no pierdas tu ánimo, que si conoces personas que están pasando un tiempo difícil, puedas poner en práctica ese poder que hay en la declaración que Dios te ha dado. Tú tienes palabras de poder, tú puedes hacer esas declaraciones. No necesitan ser oraciones ni muy elaboradas, ni tienen que tener tanto vocabulario religioso. Yo te animo a hacer declaraciones del cielo, te animo a creer junto con el Espíritu Santo que la realidad en nuestra ciudad puede cambiar, la realidad en las vidas de nuestros conocidos, de las personas de nuestra comunidad pueden cambiar. Tú eres un cambiador de mundo, tú eres aquel que hace historia. ¿A través de qué? A través de creerle a Dios, a través de aprender a caminar en la cuarta dimensión, a través de aprender a caminar en la dimensión de la fe. Así que vamos a orar. Padre, gracias por todos los que se conectaron esta mañana. Gracias porque tú has enviado a cada hogar un espíritu de fe, un espíritu de conocimiento y sabiduría. Gracias, Padre, porque has enviado palabra profética y de sanidad. Señor, yo te pido que cada uno que ha podido escuchar este mensaje haya en su corazón el deseo de probar esas nuevas alturas de las que tú nos estás hablando. Yo sé, Señor, que vamos a escuchar de grandes testimonios y cosas que tú vas a empezar a traer y cosas que vamos a poder compartir de lo que tú estás haciendo a través de esa semilla que estás plantando en nuestro corazón. Y si, amigo, tú estás aquí por primera vez y quieres aprender cómo es caminar en una identidad y en una semejanza de Dios mismo, a través de una relación personal con Cristo Jesús, quiero orar contigo y puedes decirle a Dios de esta manera: Dios, gracias porque te encontraste conmigo en esta mañana. Quiero abrirte mi corazón, quiero pedirte perdón. Entiendo que Jesús es el único mediador, el único que me puede traer a la presencia, a poderme parar frente a ti. ¿Por qué? Porque Él es tu imagen y semejanza y hoy le abro mi vida entera, las puertas de mi corazón para que venga y haga una obra eterna en mi vida y pueda enseñarme el Espíritu Santo a vivir día a día en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, yo te quiero invitar a que nos dejes un comentario. Nos gustaría poder orar por ti y si hay alguna necesidad en particular, también nos hagas saber. No te dé pena, anímate, déjanos ese comentario. Familia bonita de cielos abiertos, se levanta, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Dios ha venido sobre todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí.